Buenas tardes. Buenas, buenas, buenas. Muy bien. Bueno, creo que tengo ahí. Sí, perfecto. A ver acá, sí, está grabando. Muy bien. Bueno, estábamos con funciones. Buenas tardes. A ver. Ah, un detalle. Ya mandé a subir, bueno, seguramente lo subirán en breve. Ya mandé a subir ejercicios a la plataforma, aparte de la clase teórica que debería estar subida de hoy. Estos ejercicios son para que el que los quiera practicar, el que quiera, son enunciados que no básicamente apelan a que ustedes puedan em, crear un algoritmo en base a, o un programa, una sintaxis en base al enunciado. No hace falta que los hagan todos, o sea, hagan los que quieran, la cantidad que gusten, es para practicar. Después, la semana que viene vamos a analizar alguno que otro, pero más que nada es para que empiecen a pensar un enunciado y ver si lo pueden trasladar a un programa. Yo después, obviamente, la próxima también voy a enviar las respuestas de estos, pero les voy a dar un tiempo para que los elaboren primero. Voy a darle la respuesta de estos ejercicios como para que se puedan autocorregir, porque no vamos a controlarlos todos, pero por ahí sí alguno que otro. Es más que nada para eh, que puedan practicar. Y después ya la que viene seguramente también haremos algunas prácticas también dentro del curso. Un detalle. Muchos de estos ejercicios son prototípicos, es decir, pueden llegar a estar más parecidos o menos parecidos en algunos lugares. Porque básicamente son ejercicios de ejemplos que se usan muy comúnmente, porque en realidad se elaboran en base a que se pueda hacer un aprendizaje progresivo, entonces más o menos suelen estar por todos lados muchas veces. La idea no es que los busquen y encuentren la respuesta en algún lugar o encuentren algo parecido y encuentren la respuesta en algún lugar. No es esa la intención. La idea es que a conciencia ustedes los lean y traten de ver cuáles de todos esos pueden llegar a ser y hacerlos. Si no, no sirve. Si no, para eso busquen una guía y vean las respuestas y simplemente leanlas, no las elaboren. Pero a eso voy. La gracia un poco está en que ustedes intenten hacerlo y después, bueno, vemos. Eh, si fue muy difícil, si tienen alguna duda para hacer, también lo pueden plantear. Si tienen alguna duda, también lo pueden compartir con los compañeros. Es decir, empezar a ir a pensar en un enunciado y ver si lo pueden trasladar a un código, básicamente. Bueno, igual después nosotros haremos tomaremos algunos de ejemplo y trataremos de ver en clase con todos, a ver si alguno lo hizo, cómo lo hizo y demás. Bueno, digo que no vamos a analizarlos todos porque algunos son parecidos, entonces no tiene sentido. Vamos a tomar algunos que son más prototípicos por ahí, más eh, particulares y vamos a tratar de hacerlo desde ahí. Bueno, a ver, funciones. Acá estamos. Pero bueno, ya tienen ejercicios, el que lo quiera practicar en estos días lo puede hacer. Así que, adelante. Yo, obviamente, seguramente vamos a corregir algunos de ellos o a pensar en algunos de ellos recién el jueves, como para que tengan un tiempo para elaborarlos. Eh, no es examen, no es trabajo práctico, no tienen que entregarlo, es simplemente para que ustedes lo practiquen. Bien. Bueno, y después, bueno, los vemos, pero no, sin pedir que me los entreguen ni nada que se les parezca. Es para ustedes, en principio. Bien, después veremos. Bueno, funciones, habíamos dicho
def. Habíamos dicho un poco también que esto se basaba en el principio de básicamente reutilización del código y de modularización de los códigos. Em, y normalmente teníamos el nombre de la función, a veces argumentos, a veces no, puede haber funciones sin argumentos, ahora vamos a ver algunos casos. Hoy vamos a tratar de ver la mayoría de las situaciones en cuanto a funciones, es decir, los tipos, los ejemplos que hay, las categorías. No vamos a tocar tema listas todavía, porque en esta guía hay ejercicios de funciones con listas, que eso es algo que vamos a ver la semana que viene. El martes ya no vamos a meter con listas, seguramente. Eh, y bueno, vamos a rever algunos eh, de los, de los temas que estuvimos viendo hasta acá, pero aplicado a listas. Bien, código y el tema del retorno. Bien, que ya vamos a analizar un poco también eso. Entonces, principio de reusabilidad, principio de modularidad. Esos son los dos principios que caracterizan la utilización de funciones. ¿Qué me ponen por acá? No hay valor de retorno, puede variar el tipo de retorno dinámicamente como las variables. Ahora vamos a hablar del retorno. Vamos a hablar del retorno. Y qué rol juega en realidad. Bueno, sí existe el retorno, pero vamos a ver cómo se aplica. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, acá no hay parámetros de entrada, obviamente tampoco de salida. Fíjense que en esta función el paréntesis está vacío. Lo único que tiene que hacer esta función que se llama diola es imprimir la cadena de caracteres sola. Y fíjense cómo lo invocamos después. Simplemente va a devolver lo que tiene que imprimir, nada más. Ahora lo vamos a... Bueno, función, llama el nombre de la función. No hay nada acá. Esto es lo que va a hacer la función. Simplemente esta impresión. Ese es el código. Y en algún momento de mi programa, yo voy a invocar esa función. Simplemente la llamamos con el nombre de la función, nada más. Y como acá no hay ningún tipo de argumento, parámetro como para escribir, porque no lo pide directamente, solo el nombre de la función. Nombre de la función, paréntesis, paréntesis, nada más. Sí, sí. eh, Van a ver que eso no pasa en todas las situaciones. Pero bueno, a ver. Acá que me... a ver. Sí, 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 sí. Me está pidiendo... Le falta la indentación al print. Sí, me falta el print acá. El print tiene que estar dentro. Pam, 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 pam.
De hecho, me lo está subrayando ahí. Listo. Bueno, fíjense que es bastante riguroso en ese sentido. Eh, Ahora voy a explicar por qué en este caso no hay retorno y voy a explicar por qué también a veces el no poner retorno hace que nuestras funciones no nos den ningún tipo de resultado o salida. A ver, ahí. Ahora sí, bueno, simplemente me tiene que mostrar el hola, nada más, no tiene que hacer otra cosa. Esto es, vamos a estirar un poquito para que no sea ahí. Bueno, acá igualmente, fíjense, después vamos a hablar de los errores en Python. Hay algunos que son, digamos, propios del lenguaje, o sea que tienen, están por defecto, digamos. Y hay otros que los podemos programar nosotros. Pero fíjense que acá me marca error de indentación. Bien. Entonces, y además, esto obviamente lo veríamos en una consola. Con esto nos daríamos más o menos una idea de qué nos está pidiendo. Y normalmente Visual también tiene una forma de señalarlo que es subrayando el tema error. Por ejemplo, ahí ven, lo subraya. Y acá, y eso es un poco lo que hace un IDE, básicamente, me dice que este bloque tiene una sangría prevista, es decir, yo tendría que hacer una separación, tendría que hacer un espacio acá. Ya me lo está señalando. Siempre que tengan una duda, cuando ya empiecen a tener alguna terminología incorporada, van a ver que pueden usar algunas ayudas que tienen las IDE. Las IDEs en realidad están para eso, están para asistirlos en algunas cuestiones. Además, con el agregado de la inteligencia artificial, también tienen la posibilidad de consultar errores. Bueno, acá simplemente hacemos así y ya esto no marca el error que marcábamos antes y obviamente tampoco el código ahí. Pero si no trabajaran con una IDE, fíjense cómo Python también en la consola, porque esta consola que ustedes ven abajo es la misma que podrían llegar a utilizar en limpio, es decir, sin toda esta IDE alrededor. Esto es lo mismo, esto es lo mismo que eh, si yo lo hubiera puesto en un archivo de texto y lo hubiera transformado en un ejecutable .py, lo hubiera ejecutado desde el intérprete de Python en una terminal. Entonces, ahí lo marcaría. Bueno, ok. Diola, Prinola. ¿Por qué no hay retorno acá? Bien. No necesitamos ese retorno, no necesitamos que nos pase el valor. En realidad, en los retornos, ahora vamos a hablar del retorno, en los retornos lo que sucede es que necesitamos que la función o la función necesita que se les pase el valor porque normalmente es un valor que nosotros incorporamos después. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Acá no, acá simplemente es un print ya preestablecido, es decir, no hay valores acá. Simplemente print y tiene que imprimir una cadena de caracteres específica. No hay otra cosa. Entonces la función no hace nada y de hecho no está esperando nada porque acá no hay que agregar nada. ¿Bien? Entonces, normalmente en estos casos de funciones sin parámetro no hay retornos. ¿Bien? Bueno, a ver, tema retorno. A ver, ya que está, vamos a hablar un poquitito del retorno porque después sí va a venir algún ejercicio con eso. Ah, un dato importante, lo había aclarado en alguna pregunta, pero por las dudas, recuerden los comentarios en los códigos fuentes con numeral cuando es una línea, con tres comillas cuando es un bloque de texto, ¿bien? O son varias líneas, digamos, en realidad más que un bloque de texto. ¿Ven? Esto está comentado, ¿bien?
Hice el ejemplo, puse diola sin los paréntesis. Y no, por más que no tengas que poner parámetros, hay que ponerlos igual. Y no me es parte de la sintaxis de la función. Y no me dio error, pero no me imprime nada. No, no te va a imprimir nada. Porque es como si la función no se ejecutara realmente. Pusiste un diola como podrías haber escrito qué buen día es hoy, pero es como un texto. No funciona como función, básicamente. Después, a mí me salió, lo probé. Si te salió sin poner indentación, o sea, sin que te marque un error, es porque algunas consolas corrigen ese tipo de problemas. Depende. Yo porque estoy usando una consola directamente vinculada a la consola del intérprete de Python en Linux, por eso es que en esos casos generalmente me señala los errores. Y de hecho es una práctica eh, más saludable, digamos, porque así me voy dando cuenta de qué está esperando que pase en el programa. Bueno, retornar. Bien. Retornar es devolver un resultado. Es como si yo le pidiera a alguien el resultado de algo y me lo entrega. Generalmente, obviamente, se lo tiene que entregar a la función para que pueda ejecutarse. Y tiene que ver con lo siguiente. Fíjense, a ver acá. Esta es una función sin retorno, similar a la que vimos antes. Acá no se requiere porque es un print. Y esta sí es una función con retorno. Básicamente porque nosotros le estamos diciendo a la función que necesito. Esta es una función que se llama sumar. Em, ¿ven? Estoy obligado a escribir dos parámetros, en este caso A y B. Es decir, que tiene que haber un valor para A y un valor para B. Pero en el momento en que se expresa esa función, no se sabe cuánto vale A y B. Se va a saber, se va a saber cuando yo lo escriba como parámetros en la llamada a la función. Es decir, esta es la función expresada, ¿bien? Y acá es donde yo llamo a la función. Como acá se exige que yo ponga, ahora vamos a explicar esto del orden, no orden, por defecto, no defecto, pero nominal, no nominal, ahora lo vamos a hacer, pero fíjense que acá tenemos, se me exige que haya un valor para A y un valor para B. Eh, Reciben obviamente esos parámetros nombres genéricos como si se tratara de variables en cierta forma. En realidad, en parte lo son. Entonces se está esperando que yo escriba algo para A y para B. Después abajo la función simplemente va a sumar ambos valores en una variable llamada resultado, pero ese resultado, la función no lo conoce. Y yo volví a poner A más B acá. Por lo tanto, la función está esperando que yo le siga indicando quién es A y quién es B. Todavía no lo sabe. Entonces, para que se pueda de alguna manera operar con ese tipo de valores, hay que usar algo llamado return. Es decir, le voy a devolver el valor para que los pueda sumar. Bien. Si no, siempre va a ser A más B y nadie se va a enterar de nada. Entonces, total, sumar o total igual. Acá llamo a la función sumar, le digo cuáles son los valores que va a tener A y B, pero para que estos valores se sumen realmente, yo le tengo que decir a la función, le tengo que pasar a la función, le tengo que devolver a la función qué valores puse. Y ahí recién me va a imprimir el total. Bien, vamos a hacer un detalle con esto. Entonces, return es en funciones donde cuando termina la función va a devolver un valor. Sin retorno obviamente no va a devolver nada.
Eh, y yo puedo de alguna manera devolver números, texto, listas, no solamente números enteros como en este ejemplo. Vamos a ver algunas cuestiones acá también, pero en principio vamos a este ejemplo. A ver. Bueno, y acá, como el print no depende de un valor, no necesita un return. Como el print de alguna manera ya está preestablecido, ya tiene, simplemente ejecuta una instrucción secuencial, no necesita más que esto, ¿bien? Si en cambio este print dependiera de algún tipo de valor que yo tenga que escribir en algún momento, bueno, ahí la historia un poco cambia, pero en este caso no. Bueno, acá, a ver. Resultado por lo visto. Pa, 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 pa. Resultado y return van adelantados. Y esto es un comentario, obviamente. Acá no me pide nada. Exacto, correcto, perfecto. Bueno, ¿qué me dicen por acá? ¿Podés volver más de un valor? Sí. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, acá estamos devolviendo dos en realidad. Bien. Ok. Vamos a ejecutarlo. Bueno, 8 por supuesto. Es la suma de 5 más 3. Acá igual en el comentario lo decía. Pero vamos a suponer, vamos a hacer esto. Voy a poner un clear. Fíjense, el resultado es ninguno. Ninguno. ¿Qué pasó acá? Bien. Yo acabo de comentar la línea del return. En este ejemplo, por más que yo haya puesto 5 y 3, al no darle la posibilidad a la función de que pueda retornar esos valores, no le llegan. No le llegan los valores que yo le devuelvo, porque no hay una instrucción que los recoja. Básicamente el return es una especie de mensajero que viene a buscar un paquete que yo le tengo que entregar, que en este caso es el 5 y el 3. Como yo no se los entrego, no hay nada para devolver o no hay nada para mostrar en el print. Por más que yo le haya dicho que son 5 y 3 los valores de A y B. ¿Bien? Así que ante la duda, siempre prueben de ver qué pasa si no retornan. Pero en la gran mayoría de los casos donde los valores tienen que ser recibidos en una etapa posterior y no están expresados en la misma función, es decir, la función no es autosuficiente, si la función necesita saber esos valores, tienen que retornar. Bien, esto también es clave. Muy bien. Bueno, y acá cuando le saco esto, ahí sí, 8. Bien, ahí está. Bien, seguimos. A ver. Bueno, acá tienen, atención, acá tienen una situación en donde def diola, pero acá sí tenemos digamos, un argumento de entrada, en este caso es nombre. Acá tenemos un print, hola, y acá tenemos una, vamos a decir, prácticamente una variable llamada nombre, que la expresamos acá. Como este print, como este print también está prácticamente elaborado, no está esperando valores en sí mismo, sino que ya tiene parte del código escrito, acá tampoco deberíamos poner un return. No hace falta.
Ahora lo voy a poner acá. Hace falta en ejemplos como el que vimos recién, porque hay una operación que hacer, hay valores que tienen que ser sumados. Acá prácticamente tenemos un print que está con un hola y con la variable que nosotros ponemos más adelante. Ya prácticamente esto está resuelto. Ahí. Igual fíjense, a ver si este va print. Ahí está. Hola Juan. Bien. En este caso, este tipo de instrucciones, digamos, y en los print generalmente, tampoco se necesita poner, en estos print que ya están prácticamente resueltos, tampoco se necesita poner return. O sea, tenemos dos casos. En funciones sin parámetros de entrada, ni de salida, por supuesto, solamente se tiene que ejecutar. Esa también es clave. Cuando necesitamos parámetros para ejecutar una salida, ahí sí, normalmente tenemos que poner return. Acá no, acá simplemente cambiamos nombre por la variable correspondiente y se tiene que ejecutar un print, nada más. No tiene, digamos, otra salvedad acá. Bien. Ahora miro lo que me están preguntando ahí o comentando. A ver, acá. Bueno, ahora vamos a ver argumentos. Bien. Aquí dice, dentro de ese print se puede usar un fstring en vez de concatenar. Sí, 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 sí. Después vamos a ver ejemplos más complejos. Por ahora estamos con ejemplos más simples. Mm. Perdón. No se declara el tipo de datos devuelto en el encabezado de la función. No, en estos casos no. Eh, no estoy necesitando un dato en particular, porque es un print, básicamente. Y es un print muy simple. No es que necesito que específicamente me muestre algún dato con un tipado específico. Es más, Python generalmente cuando ustedes no aclaran ningún tipo de tipado, normalmente se comporta como entero y en los textos se comporta como texto, básicamente. Entonces no, en esos casos no se necesita demasiado. La indentación con un solo espacio está bien, no error. La indentación con un solo espacio está bien, sí. Sí, sí, sí. Por eso, algo que me comentaban por ahí en su momento en las primeras clases, si hacía falta usar el tab, y yo dije, en realidad no, pero porque lo pueden resolver con un espacio. Mientras ustedes con un espacio ya están determinando que algo viene o es a colación de una instrucción anterior o es jerárquicamente inferior a la instrucción anterior. Depende de la primera, digamos. La primera tiene un orden de jerarquía mayor, no está al mismo nivel. Fíjense que lo que hacemos normalmente acá, sí una aclaración, pero en visual no hace falta porque ya el, el cursor se posiciona ahí y en muchas IDEs tampoco hace falta porque ya se posiciona ahí. Normalmente en la consola de Python van a haber tres espacios. Bien. Eso sí es obligatorio, pero la gran mayoría de las consolas ya lo prevé eso. Ya te lo separa de esa manera para empezar a escribir. Pero en cuanto a la indentación de, por ejemplo, este print, fíjense que ahí estaba en la misma línea con el def y yo lo único que hice fue tocar la barra espaciadora una sola vez y ahí se corrigió el error. Bien. Así que acá estoy dejando un espacio, ahí se ve la línea y lo toma como válido. Sí, sí, sí. Bueno, acá. Bueno, en la suma vimos algo parecido. Ahora vamos a hacer una aclaración con respecto a esto. Sí requiere un return, porque tiene que hacer una operación matemática que requiere saber qué valores le pasé. Em,
Eso o sea, es una operación que depende muchísimo del valor que yo le pase, no es una ejecución automática de una instrucción. Em, Existe lo que se llaman argumentos por posición o argumentos posicionales. Esto significa, a grandes rasgos, que yo le voy a pasar a esa función llamada resta dos parámetros. Y como son posicionales, Python deduce que este 5 es el A, porque lo puse en la primera posición, que es donde está el A, y este 3 es B por lo mismo, porque lo puse en la segunda posición, que es el B. Bien. Atención con los parámetros posicionales porque tienen ciertas reglas, o sea, tienen ciertas eh, normas que tenemos que respetar. Bien. Por ahora vamos a decir eso. Vamos a decir que acá esta función va a pedir que carguemos dos argumentos, A y B, que obviamente son valores. Luego va a retornar y a restar esos dos valores A menos B, pero se los tenemos que indicar, se los tenemos que devolver, le tenemos que decir cuáles son. Y acá está la invocación, esto puede estar una línea más abajo, la invocación de la función. Llamamos la función acá y decimos que A es 5 y que B es 3. Si mi intención es que B tenga otro valor, lo tengo que ubicar en la posición correcta. Bien. Ahora vamos a ver que eso se puede, con otro tipo de argumentos, se puede y respetar, vamos a decir, pero por ahora sí. ¿Qué me dicen por acá? Solo se puede hacer con cualquiera operación, o sea, no, con cualquiera. Pero obviamente, con la lógica, obviamente, me pregunta si solo se puede hacer con la resta. No, se puede hacer con cualquier operación, nada más que obviamente respeten ciertas reglas en cuanto al orden. Algunas operaciones, como la división, por ejemplo, requieren un orden. Em, Más que nada eso. Bueno, obviamente acá en las restas, desde ya que si yo hubiera hecho al revés, hubiera puesto un 3 y después un 5 hubiera dado un número negativo, por supuesto. Bueno, las consecuencias lógicas de cómo ponen el orden de algunos argumentos. Obviamente que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, pero en otras sí. Entonces, el orden también es importante. Bueno, acá. Em, Ahí, a ver. ¿Necesito alguna variable para guardar el resultado de la función? Bien, bien. Bueno, justamente. Creo que el resultado de este ejercicio te da la respuesta. A ver ahí. Este es un ejercicio que está expresado solamente en los puntos importantes. No está pensado para ejecutar, pero lo ejecuté para que vean un detalle. Fíjense, resta, return, resta. Pero en la función dentro, sí se restó A y B. Lo que sucede es que, como ven acá, yo no veo ningún resultado. Bien. Así que a la pregunta que vos me estás haciendo de ¿necesito alguna variable para guardar el resultado de la función? La respuesta es y sí. Sí, porque si bien la resta se hizo igual, yo no la veo. Bien. Como ven acá. Vamos a poner un clear para. ¿Ven?
Entonces resta menos 2 menos 3, yo, ¿dónde está el resultado? En algún lugar de una memoria. Claro. Tendría que poner un print, ¿bien? Mínimamente. Entonces, o tendría que poner algún tipo de, como bien dicen por ahí, algún tipo de variable, después imprimir esa variable, bueno, en fin. Eh, pero bueno, esto solamente está hecho parcialmente. Así que después, bueno, ustedes agréguenle, igual ya vimos un ejemplo más completo, agréguenle después ustedes cuando lo practiquen algún print o algo de eso. Bueno, pero sí, fíjense cómo acá, en la suma habíamos hecho, a ver acá, ven acá, esto lo pusimos en una variable llamada resultado y después retornamos el resultado y después, más allá de que esto realiza la operación, ¿ven? Tengo que poner un print para que me muestre el resultado. ¿Bien? Básicamente esta sería eh, el algoritmo completo, vamos a decir. ¿Sí? Dentro de ese print se puede usar, no, que me dicen por acá, la variable puede ser toda la función entera y después imprimirla. Sí, sí, más o menos en esta estructura se puede también. O sea, sí, no hay, no hay inconveniente. Pero acá, por ejemplo, no vemos el resultado porque no lo imprimimos. Acá no tenemos tampoco una variable donde el resultado fue guardado porque no lo pusimos. En fin. ¿Solo poner esto? Bueno, a ver. Acá hay un detalle. Fíjense en detalle. Variable resta. El return solamente captura dos valores que yo establecí o que yo le pasé y los resta. Pero return no es una, digamos, es simplemente hace eso, ¿no? No es que eh, simplemente toma los valores que yo le estoy pasando. Entonces, el orden lógico, si no quieren quebrar ningún programa, es que yo guarde ese resultado en algún lado y después lo imprima más adelante. Eso es un poco más, más lógico. Ahora, si querés concatenar un print con una operación de suma, sí, también es posible. También es posible. Pero lo estamos concatenando. Cuando decimos, por ejemplo, print suma 5,3, sí, eso puede llegar a dar un resultado, pero ya estamos de alguna manera incorporando un reservorio de valor dentro de un print. ¿Bien? Son estrategias para cortar de alguna manera la sentencia final, pero en definitiva estamos haciendo prácticamente lo mismo. Sí. Pero sí, en cierta forma, cuando uno dice print suma 5,3, en cierta forma lo que está diciendo es, voy a guardar esto en suma y lo voy a imprimir. Bien. Sí, 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 sí. Igual no estoy escribiendo tanto eso ahora, quiero que los prueben después. Quiero que los prueben y me cuenten qué pasó. Bien, seguimos. Ah, bueno, nótese un detalle acá. Nótese un detalle acá. Que sea posicional tiene dos consecuencias. La primera, si A va a ser el 5 y si B va a ser el 3, si yo pongo un parámetro menos, por ejemplo, así, solamente escribo un 1, acá me va a poner que es un error. ¿Bien? Porque está esperando sí o sí que yo le diga el otro parámetro.
está esperando el B, básicamente. Y si yo agrego una E más, bien, no hay un C definido. Entonces, esto también va a dar error. Bien. Si yo pongo A y B, es porque está esperando dos valores, no tres ni uno. Bien. Por eso es posicional, porque es muy rígido en cuanto a la posición, pero en cuanto a la cantidad también. Bien. Ok. Pero después tenemos otras variantes. Tenemos los argumentos por nombre. Bien. En donde yo ya puedo definir esto con anterioridad y transformar algo que podría ser posicional en algo que no lo es. Entonces, por ejemplo, yo podría poner, en lugar de poner A y B, podría poner A igual a 3, B igual a 5, y ya no importaría en qué posición están. Si bien están en orden, podría ponerlo en forma desordenada, como en este ejemplo. B igual a 5, A igual a 3. ¿Bien? Porque yo ya estoy diciendo qué valor tienen que tener cada uno. Pero, ¿dónde está el error acá? ¿Dónde estaría el problema acá? En que yo haga esto. Cuando llame, diga B igual a 5, C igual a 3. Yo definí C, no. Entonces esto es un error. Bien. Así que lo pueden hacer por nombre, lo pueden hacer por nombre. Lo pueden hacer posicional, lo pueden hacer posicional. Pero no siempre vamos a tener esa flexibilidad o rigidez, dependiendo del caso. Em, y para eso existen los argumentos por defecto, en donde necesitaría un parámetro opcional, o que uno al menos me dé la flexibilidad de ser opcional. Entonces, por ejemplo, suma, ¿bien? A, B y C. Voy a lanzar algo de ahí. Bien, fíjense, A y B son posicionales, pero el C tiene, en este caso, un valor que es el cero. Esto se lo considera un argumento por defecto. ¿Por qué? Porque a menos que yo indique qué valor va a tener C, siempre va a ser cero. ¿Bien? En el caso de que yo le establezca un valor a C, el cero no se toma en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo retorno A más B más C y pongo en una función, cuando la llamo 5, 5, 3, fíjense que el 3 que equivale a la C no le estoy poniendo el valor que está por defecto, sino uno propio. Bueno, va a ser la suma en relación a eso. 5 y 5 y 3, 13. No va a sumar el cero. Pero, ¿qué pasaría si yo no incluyo C? Si yo digo suma 4 y 3, va a dar 7 y no va a dar error porque este C es un valor por defecto. Es decir, está previsto que en el caso de que yo no escriba ningún tipo de valor para C, se tome en cuenta el valor por defecto. Bien. Entonces, por ejemplo, este es otro detalle importante. Suma A igual a 3, B igual a 5, C igual a 0. Estos tres valores están por default. Al estar por default y no tener que yo aclarar ningún tipo de valor, porque ya están establecidos,
podría hacerlo o no. Entonces, por ejemplo, return A más B más C, suma, que no le estoy agregando ningún tipo de valor propio, va a dar 8, porque ya está establecido los valores por defecto. Bien. Entonces, básicamente el valor por defecto en Python tiene que ver con que ya hay un valor preestablecido en el caso que yo no le asigne ninguno. Bien. Si vos ya asignaste valores por defecto, pero a su vez también querés tener la posibilidad de tener un input para agregar tu propio valor, sí, sí. Como podrías no poner nada y se toma el valor por defecto. ¿Sí? Return A más B más C, 8. Entonces, ante este panorama, fíjense, ¿qué pasa si pongo 1? Bien, el 3 es reemplazado por el 1, por lo tanto el resultado es 6, porque el 5 ya tiene valor por defecto y el C también. ¿Qué pasa si yo pongo 4 y 5, a pesar de que esto podría ser redundante? Bueno, igual va a dar 9, por más que yo haya puesto un valor idéntico del que ya estaba asignado. Lo va a tomar igual como 5. 4 y 5, 9. 0 no lo puse, pero 0 es por default. Y acá cambio los 3 al mismo tiempo. Es decir, 5 para el A, 3 para el B, 2 para el C. Me da 10, obviamente. Ahora, si yo en suma hubiera puesto A igual a 5, B igual a 3, me da 8, porque el valor por default es 0. O sea, yo podría aplicarlo directamente así o así. Bien. Eso también lo puedo hacer con este tipo de argumentación. Bueno, eso más o menos a grandes rasgos son los tipos de argumentaciones que ustedes pueden hacer. Bueno, existe algo también que se llama de longitud variable, pero esto tiene mucho más sentido verlos con las listas, así que por ahora esto no lo tomen en cuenta, pero sepan que el número de argumentos de entrada también puede llegar a ser algo variable. Bien. Pero eso, insisto, lo vamos a ver con las listas porque involucra la incorporación de muchos elementos al mismo tiempo. Bueno, bueno, y acá habla un poco de la sentencia return, que más o menos estuvimos hablando recién. Bueno, a ver, este es un ejemplo interesante como para ya ir redondeando esta parte. Em, Tenemos una función llamada suma y media. Media es una operación matemática. A, B y C, que en este caso media es una forma que tienen algunos de llamar al promedio. No tiene que ver con la media que normalmente podemos encontrar en planillas de cálculo, sino media es una forma que tienen algunos en idioma español de llamar al promedio. Bueno, A, B y C, suma igual A más B más C. Fíjense cómo acá se incorpora, acá sí está completo, se incorpora el tema de cargar esto en una variable. Media, el resultado de la suma, o sea que dependo de lo que se calcule acá, dividido 3. Y por supuesto, acá se calcula B más C, return, y media, obviamente, que depende de el otro resultado. Entonces, o sea, el valor que voy a pasarle también. Entonces, con esos dos return, acá sí yo puedo imprimir la suma y la media. Porque la función sabe ahí específicamente con qué valores está trabajando porque le acabo de pasar los valores. O sea, este es un ejemplo en donde el return es obligatorio. ¿Bien? Entonces, A, B y C, estos son posicionales, 9, 6, 3, los sumo,
obviamente me da 18, 6 más 3 9 más 9 18. Y estoy haciendo una recursividad de funciones. No, que esto es una sola función igual. O vos estás haciendo una recursividad de funciones. Esta es una sola. Esta es la función y acá lo estamos llamando con los parámetros, a ver, porque suma está dentro de suma. Ah, sí, pero eso es una variable en realidad. Bueno, entonces, o sea, si ustedes ven acá, suma y media es el nombre de la función. Acá tengo los parámetros de entrada que tengo que ingresar. Y esta función lo que tiene que hacer es sumar esto y calcular el promedio basado en el resultado de la suma de esto. Y después lo que retorna obviamente es el valor de la suma, lo que se obtuvo en la suma y lo que se obtuvo en la media. Pero esto para que después pueda imprimir acá abajo. Esto es para evitar un poco lo que estábamos viendo hace un ratito, en donde si no, no voy a ver ningún resultado. Si no le pongo un print, no voy a ver un resultado. Y si no almaceno esos valores en una variable, después con el retorno solo muchas veces no alcanza. Entonces vamos a porque el retorno, vuelvo a repetir, es más una, una forma de devolver valores para que después se apliquen a algo. A ver acá, ahí. Bueno, acá sí hay un ejemplo completo. Esto va acá adentro. Buenas. Después, a ver, ahí, ahí. Bueno, tenemos suma, media, retorno, todos en la misma línea. Y después esto va todo en la misma línea. Bueno, listo. Suma, media, retorno. Ok, listo. Bueno, entonces, esto lo puedo separar porque en realidad es el llamado a la función. Entonces, para que se comprenda y para ver un poco el esquema que estamos haciendo. Yo estoy haciendo un código que voy a reutilizar, pero ese código exige que yo ponga tres parámetros de entrada. O sea, tengo que poner tres valores porque si no, la función no los tiene. Esa función en algún momento tiene que tener alguna sintaxis para prever, alguna instrucción para prever que esos tres valores que yo hice en algún momento del programa, en algún punto del programa, que puede ser mucho más adelante, no ahí apenas terminado en la primera línea, sean devueltos. Es decir, de alguna manera el retorno me exige a mí que yo le pase los valores. Entonces así la función sabe cómo tiene que. Porque llamar a una función en definitiva es decirle a la función, ejecutame las instrucciones que tenés dentro. Y la función me va a decir, bueno, pero pasame los valores porque no tengo ni idea qué tengo que sumar y qué tengo que promediar. Yo sé que es A, B y C, pero esos son posiciones. Esos son tres elementos que estoy esperando, en cierta forma. Entonces, esta función sí va a sumar, va a promediar, pero siempre y cuando sepa, esto lo puedo borrar, siempre y cuando sepa los valores con los cuales va a sumar y promediar. Así que esta es una función que suma, promedia y además me exige los valores para hacerlo. Bien, esa es un poco la idea. Y después cuando yo invoco a esa función, básicamente le voy a pasar estos tres valores. Bien,
Em, si yo, en cierta forma, no pongo las dos instrucciones que están abajo, esto no va a dar un error o no va a dar o no es que no se va a ejecutar ni así, se va a ejecutar, pero yo no tengo forma de ver cuál fue el cálculo que hizo, porque no tengo forma de verlo en pantalla. Entonces, por eso, estos dos prints, para que me muestren, bueno, y cuál fue el resultado de esas, básicamente dos operaciones aritméticas que se hacen dentro de la función. Así que, conclusión, esto es una función que simplemente hace dos operaciones aritméticas con tres valores, pero que como la función desconoce hasta tanto yo no se las pase, se las tengo que pasar. Por eso el retorno. A ver ahí. 16 y 6.0. Un detalle también importante acá. em, normalmente, normalmente, em, acá no se aclaró que tenía que ser un decimal, pero normalmente las divisiones trabajan con decimales, ¿bien? Y las sumas y restas suelen trabajar con enteros. Bien, después vamos a ver un poco ese detalle de por qué hay ciertos, cuando no ponemos el tipado, por qué presupone una cosa, por qué presupone otra. Por ahora sepan que en las divisiones generalmente van a haber flotantes y en las sumas, si pusieron solo enteros, van a haber enteros. En caso de que el valor de C esté encargado por nosotros, sí, pero en caso de ser interactivo con el usuario y que deba cargar ABC, ¿debería cargarse un input para cada valor? Sí, debería cargarse un input para cada valor para que el teclado espere a que yo ingrese un valor. Sí. Print suma, sí. Es la variable declarada fuera de la función, ¿no? Es la variable declarada fuera de la función. Vos te referís a esto. Sí. Sí, porque acá si te fijas tengo dos variables, una llamada suma y otra llamada media. Y este media, si bien no se lo aclaramos, al ser una división, ves que presupone que es un float, como bien dice ahí. Y acá esto es un literal. Bien, ahí está. Sí. Al ver eso, mi variable media se le asigna el resultado de la función suma y media. Sí. Otra, ¿cómo me doy cuenta dónde termina la función por la indentación? Sí, la función te vas a dar cuenta que termina porque básicamente todo lo que esté dentro de la función se identa, ¿ven? Si ya después hay otra línea que está al mismo nivel que como esta, por ejemplo, de la variable, sí, ahí ya no hay, de la función ya no hay más función. Sí, 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 sí. Esto en realidad yo lo estoy haciendo a continuación porque, bueno, es interesante que lo vean ahí, en el mismo espacio, pero esto podría estar 50 líneas abajo. Esto lo podría invocar, ¿qué puse? Esto lo podría invocar más de una vez. Em, O sea, por eso es una reutilización de código. Esto lo podría invocar en más de una oportunidad dentro del código, mucho más abajo, mucho más abajo, mucho más abajo. Pero sí, normalmente las funciones, salvo honrosas excepciones, terminan en un return y si no, terminan en alguna instrucción, pero siempre donde ustedes vean que la indentación cesó, porque la siguiente línea tiene la misma línea jerárquica normal, ahí sí se terminó la función, sí. Sí, entiendo a veces que esto es medio engorroso porque en otros lenguajes, eh, donde empieza y donde terminan las cosas se suelen em, determinar claramente. Ah, hay llaves, hay otro tipo de símbolos muchas veces en algunos lenguajes para indicar dónde terminan las cosas. Hay puntos y comas, bueno, en fin. Acá no hay nada de eso, ¿bien? Van a ver que algunos caracteres se aplican, pero la mayoría de los que se aplican en otros lenguajes no.
Sí, a ver. ¿Hay ventaja de hacerlo así o es igual poner el print en el rector para solo darle valor a la función? No, en realidad no. No es que ganan mucho con eso. Hay otras formas de optimizar que son realmente hacen que el programa sea más rápido. A ver, cuando ya más o menos estén familiarizados con gran parte del lenguaje y quieran hacer esas abreviaturas, está perfecto porque ya entienden por qué o el por qué. Pero al principio piensen que esto es un lenguaje secuencial que tiene que ser incorporado de alguna manera a sus memorias en un paso a paso en donde si ustedes lo hacen en un cierto orden, se lo van a acordar más fácil después. Porque esto ahora es simple, más adelante se va a volver un poco más complejo. Entonces, si lo hacen así, usando una lógica que a ustedes les cierra, que generalmente es la lógica del paso a paso muy detalladito, perfecto. Y si después lo quieren abreviar, está perfecto también porque ya entendieron de dónde viene. Pero les pongo un ejemplo. Hay gente que le gusta usar mucho el elif, que en realidad es un else if. Si a ustedes al principio les resulta más cómodo seguir esa lógica, de decir, ah, es un else if, o sea que después del else viene otra condición, lo van a entender mejor. Ahora, si saben perfectamente que el if es eso, porque ya lo vieron 20 millones de veces, listo, utilicen el if que ya saben para qué es. ¿Bien? O sea, no hay un beneficio puntual entre usar un else if y un elif, por ejemplo, pero por ahí es más beneficioso a la hora del aprendizaje, quizás. Bueno, incluso normalmente la indentación que es más marcada, tengo entendido que se usan cuatro espacios para intentar. Sí, 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 sí. De hecho, ahí están. Lo que pasa que, y de hecho, si usan una consola, a ver si tengo alguna acá, creo que sí. Fíjense, esta es una consola de Python similar a la que pueden encontrar en el idle de Windows cuando instalan el lenguaje. Fíjense cómo acá tengo tres espacios más un cuarto para empezar a escribir. Sí, 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 sí. Esto es parte de lo que se llama el PEP, es decir, hay una serie de reglas que eh, se establecen, digamos, para la posición, la sintaxis, eh, los espacios, los símbolos que se deben utilizar, bueno, todo está más o menos formateado, vamos a decir. Em, sí, en realidad las reglas dicen que yo tendría que empezar a escribir en el cuarto espacio. Pero si te fijas, la misma consola ya me está habilitando a escribir en ese punto. O sea que yo no me tengo que preocupar tanto por eso, porque ya las IDEs y las consolas generalmente ya de alguna manera ya obligan al programa a posicionarse en ciertos lugares. Bien. Bueno, y acá, nótese que también hay un espacio. Por lo tanto, Visual también me ubica en el lugar correcto para empezar a escribir. No me tengo que preocupar, por lo menos de esa parte. Sí. Ah, 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 ah. Las variables de la función se pueden invocar fuera de la misma. No es lo habitual. No es lo habitual. Pero va a depender de muchos factores eso. Pero normalmente, si yo acá tengo variables, que son autosuficientes, es decir, que se resuelven solas, solamente necesitan de los parámetros para funcionar, se supone que después yo puedo llamar a la función
y lo único que debería pasarle son los parámetros. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo tiene que resolver solo. Solo existe mientras la función se está ejecutando. Supongamos, a ver, porque veo a dónde vamos. Sí, me parece que lo que confunde mayormente es que tienen el mismo nombre. En realidad podrían tener un nombre totalmente distinto porque Sí, no involucran porque a los que están afuera. porque este print en realidad y este media en realidad es para que ustedes sepan de dónde viene, pero en realidad no es que están relacionados en forma directa con esto. Pero fíjense acá. em, Print suma. Me dice que no está definido. ¿Qué significa eso? Si está definido ahí en la función. Porque no está definido fuera de la función. Exacto, porque en realidad, atención a esto, dice en este caso, suma dentro de la función y suma fuera de variables distintas. Entre los parámetros de la función se puede pasar parámetros opcionales. Sí, se puede llegar a determinar que pueda pasar alguna cosa o no. Sí, después lo vamos a ver. ¿Existen globales locales dependiendo de quién la llame? Sí. Eso es otro tema que también no entré todavía porque es un tema eso. Sí están los globales y los locales, son variables que funcionan para todo el programa y hay otras que son variables que funcionan solo dentro de un código específico, dentro de digamos, del programa. No se pueden llamar fuera de la función, agregando global suma junto antes se arregla. Em, claro, porque yo estoy aclarando que son globales, que se pueden utilizar en todo momento y en todo lugar del programa. Sí, sí, sí. Pero como este caso es exacto, pero si quieres llamar a una variable que está dentro de una función, tienes que aclararlo en la función. Sí, aunque tengo entendido que no es una práctica recomendable. No, exactamente. Em, a ver, vamos a, bueno, acá para empezar, estas variables que ven acá son locales. Funcionan solo dentro de la función. No se pueden trasladar por fuera de ella. Bien, vamos a ir para atrás un poquito. Creo que es control Z. Ahí. Bueno, fíjense. ¿Qué pasaría si yo hubiera puesto esto? Obviamente lo tengo que replicar acá también. 18 y 0,6. ¿Bien? O 6.0. Bien. Exacto, pero si quisiera llamar a una variable que está dentro de una función, tiene que... Bueno, eso ya lo dijimos. Funciona igual. Exactamente. Pero porque estos prints nunca tuvieron que ver con las variables que están acá adentro. Estos prints tienen que ver con los resultados que las variables me dan para que después yo las pueda llamar. En realidad este sum y este met son los resultados que me devuelve la variable, perdón, la función en la primera operación y la segunda operación. Por lo tanto, lo puedo llamar como quiera, porque estas variables son locales. Ahora, si yo hubiera puesto suma y media, era exactamente lo mismo, pero no se está refiriendo al mismo suma y al mismo media de acá arriba. ¿Bien?
Pero ¿por qué lo hacemos? Para que ustedes entiendan que de dónde viene esto y de dónde viene esto. Porque si yo empiezo a cambiar los nombres de cosas que están en funciones, por ahí sí es un poco más confuso. Pero bueno, no, eso después más adelante lo vamos a ver, porque en realidad esto sigue un orden. Cuidado. Sí. Para los que me preguntan cómo hago para acceder solo al valor de la media, no, cuidado. Porque por ahora esto funciona porque sigue un orden. Después vamos a ver ese tema de cómo hacemos para acceder solo a una parte de esta información. Es decir, los valores dentro del retón son, claro, exactamente, son posicionales también. Esto funciona porque suma levanta lo que generó acá como primer resultado y media levanta lo que generó acá como segundo resultado. ¿Está? Y eso de A igual a 0 en realidad tiene que ver con lo que está como parámetro en realidad. ¿Está? Cuidado con eso también. Sí, yo acá podría poner argumentos que no sean posicionales, pero eso solamente me ayudaría a que estos valores, claro, por ejemplo, yo podría poner A igual a 9 y ya no importa el orden ahí. Pero acá estamos hablando de las otras operaciones, ¿bien? De lo que está abajo. Bueno, entonces ya pudieron comprobar dos cosas. La primera, este suma y esta media vienen de acá y no vienen de acá. Bien. O por lo menos no es que estamos invocando a la variable suma que estaba acá arriba. Es otra variable suma que se llama igual y podemos darnos ese lujo porque es una variable local, no es una variable global. Después vamos a meternos en ese berenjenal de las variables locales y las variables globales, que es un poco más complejo, porque a veces se trabaja con eso de una forma más desordenada y a veces no, pero en principio, por ahora lo que quiero que tengan tener en cuenta es, tengo tres parámetros posicionales, y acá simplemente lo que hace esta invocación de la función es que por la posición A valga 9, B valga 6 y C valga 3. Acá no hay ningún valor por defecto. Y si yo omitiera alguno de estos tres valores, me va a dar un error. Y si yo pongo un valor de más, esto me va a dar un error. ¿Cuándo no me va a dar un error? En los otros casos que vimos, cuando yo pongo A es igual a algo o B es igual a algo, porque ahí ya estoy determinando un valor por default. Y si estoy determinando un valor por default, puedo omitir valores o puedo poner un valor distinto al que puse eh, en la variable por defecto. ¿Bien? ¿Qué me preguntan por acá? ¿Se pueden pasar argumentos híbridos, por ejemplo, decir B igual 172? Tomaría A igual a 7, C igual a 2 o rompo algo. A ver. Pero ya estamos vislumbrando un problema, por ejemplo. ¿Ven? Acá ya está dando un tema, pero acá lo podríamos, a ver, vamos a ejecutarlo. Nope. En este ejemplo rompes algo. Sí podrías poner C igual a algo, eso sí. Al pasarle un string de datos, daría el error en el encabezado, las líneas que operan las variables dentro de la función. Al pasar un string en este caso,
Después vamos a ver todos los errores que hay, pero sí. Sí, yo podría, por ejemplo, acá a ver. Error. Dice operando o tipo de variable para el operando no soportada y me dice que espera un entero, no un string. Muchas de las preguntas que ustedes hacen, muchas las vamos a ir corroborando en la plataforma como para que ustedes puedan ver los errores que dan también. En la llamada de la función. Sí, sí, acá lo puse. Esta es la llamada de la función. No lo puse acá arriba. Se puede. Bien. Al pasarle. Sí. Bien. No, acá se admite solamente números. O float o enteros. Y el float por un tema de la media, más que nada. Porque tampoco lo determinamos en forma concreta. Bueno, ya más o menos estuvimos explorando algunas cuestiones ahí. Ya vieron la diferencia entre una variable que está fuera y una variable que está dentro de una función, que se pueden llamar igual, pero son cosas distintas, lo acabamos de comprobar. Y en realidad lo que está tomando estas dos variables acá, porque también se pueden definir más de una variable en la misma línea, como en este caso, lo que está tomando en realidad estas dos variables son el primer valor y el segundo valor, para cargarlos en cada una de ellas. Y después, obviamente, hacer los prints. ¿Bien? Eso es lo que quiero que les quede claro. Acá hicimos un ejemplo en donde tenemos tres parámetros concretos, posicionales, tres argumentos de posición. Tenemos un primer resultado que va a ser la suma, un segundo resultado que va a ser la media, y esto es lo que se va a cargar por estos return, tanto acá como acá. Esto se puede llamar de otra manera, ya vimos que sí. Y así como vimos que sí, en los prints, porque necesitamos ver, estos prints en realidad están para que nosotros veamos los resultados de eso. Entonces en estos prints eh, se van a reflejar esos valores que se cargaron a partir de la función y a partir del retorno que yo les di. Conclusión, para que les quede más claro. Se puso suma y media para que ustedes entiendan de dónde viene cada cosa. A veces una buena práctica implica a veces repetir algunos nombres para que, porque esto de poner variables globales y locales no siempre es útil en todos los casos. A veces sí, a veces no, depende de lo que quieran hacer con eso. Pero lo que voy son en cierta forma, si bien se llaman igual, cumplen en cierta forma funciones distintas, no vienen de acá exactamente. De acá vienen los resultados y los cargo en estas nuevas variables. Sin estas variables yo no tengo forma de hacer estos prints, y con variables con otro nombre sí, me da exactamente el mismo resultado. Eso es lo que quiero que les quede claro de este ejercicio, que parece simple, pero tiene sus vueltas, ¿bien? Como para empezar a entender cómo funciona esto. Ok. A ver. Bueno, esto es un poco el comentario. Vamos acá. Cuando veamos listas y tuplas, vamos a volver a las funciones. Cuando veamos globales y locales, vamos a volver a las funciones. Por ahora lo que me interesa que les quede de las funciones es código, que puede ser reutilizado, return
que son los valores que le tengo que pasar para que esa función se ejecute correctamente, para que sepa con qué valores hacerlo, y sobre la base, digamos, de dónde y cuándo incluir ciertas variables. Punto. Por ahora, con eso me conformo. Después sí, se va a poner más complejo cuando incorporemos listas, cuando incorporemos locales globales, cuando incorporemos otras cosas. La función no es algo que vemos hoy y quedó ahí. No, es algo que tenemos que ver en diferentes momentos de esta cursada. Bien, pero por ahora lo único que me interesa que entiendan es cómo se estructura, más o menos cuándo o no poner return, más o menos el tema de respetar algunas cuestiones de sintaxis. Después, lo demás será más complejo, pero tendrán la base ahí más o menos incorporada. Bueno, volviendo. Se suelen setear las variables globales. Depende para qué. Si necesito que una variable, porque global sería una variable que la puedo utilizar en cualquier lugar de mi programa, dentro, fuera, de un bloque. Eso va a depender de qué se trate tu programa, para qué necesitarías una variable global, y por qué no crear una variable específica para un bloque concreto de código, en este caso es una función. A ver, voy a aclarar esto también ahora. ¿Cómo resolvemos un problema? ¿Cómo resolvemos un problema? Va a depender muchas veces del programador. Sí, después con los años, con el tiempo, con los meses, hay programadores que saben que ciertas prácticas les dan mejores resultados, saben que ciertas prácticas notan una cierta diferencia de optimización en el código. Sí, pero al principio acá hay muchos atajos, muchas abreviaturas, muchas formas de resumir las cosas, pero también hay muchos caminos diferentes para llegar a un mismo resultado. Entonces, no se compliquen la vida al principio. Al principio utilicen los caminos que conocen. Vayan por los senderos que más o menos pueden transitar. Y después sí, cuando más o menos saben que algo puede ser utilizado de una o de otra manera, abrevíenlo, recórtenlo, pónganlo acá, pónganlo allá, háganlo global, háganlo lo global. ¿Tá? No se compliquen ahora ese tema. Ya va a haber tiempo para complicarlo. Si programas una librería, framework, no me parece la mejor idea usar globales. No, por supuesto. No, por supuesto. Porque eso tiene que funcionar en un contexto que muchas veces no está dentro de la librería, sino fuera de ella. ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta que las librerías hay que invocarlas en otros programas. Entonces, se supone que esas librerías tienen que tener como sus variables propias de alguna manera, individualizadas del resto, porque no sabemos a dónde pueden llegar a ir a parar. Ok. Manejo de excepciones en Python. Las excepciones van a ser errores que se disparan en la ejecución de un programa. Muchos de ellos ya los estuvimos viendo. Aparecieron así. Me lo dijeron así, por alguna forma de golpe. Me lo dijo el mismo Visual. Pero después hay otros que son más previsibles. Finally. Try, except y finally. Sí, sí, finally. Entonces, podemos de alguna manera programar nosotros nuestras propias excepciones, pero Python también tiene las suyas predeterminadas.
Entonces, o podemos de alguna manera escribir un algoritmo que si se presenta un error se detenga el código de alguna forma, o podemos invocar ciertos errores que ya tiene Python en algunos casos en que necesitemos invocarnos por algún motivo. Por ejemplo, una forma muy común, o una excepción que se utiliza muchísimo, es el tema de la división por cero. Yo no puedo dividir por cero. Eso es un error. Si yo estoy programando una calculadora y a alguien se le ocurre dividir por cero, tiene que haber un mecanismo que le diga no, eso no es posible. Entonces, en realidad cuando decimos manejo de excepciones, lo que estamos diciendo en definitiva es prever algún código que indique al usuario que está usando el programa que está cometiendo un error. Y prever también una rutina para que ese programa se detenga o al menos espere a que el usuario corrija ese error. O en su defecto, sí, control de error de usuario, sí, en cierta forma. O en su defecto, Python también tiene algunas, de hecho, si no, no hubieran salido ni la mitad de los errores que vimos recién, y otras clases. Tiene también algunas salidas que en definitiva marcan errores. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos más comunes? Bueno, de excepciones. Tratar de convertir a entero un string que no contiene valores numéricos, porque yo puedo convertir un entero a un string siempre y cuando lo que esté entre comillas sean números. No lo contrario. Yo no puedo convertir la palabra papel en números, pero sí podría convertir un 78 escrito en números, pero que en realidad, por la forma en que lo definí o la forma en que lo escribí, Python se piensa que se trata de un texto, porque los números también pueden ser tratados como texto. Entonces, una cosa es convertir un texto que ya tiene valores numéricos y otra cosa es convertir algo que no lo tiene. Bueno, dividir por cero, abrir un archivo de texto inexistente o a veces que se encuentra bloqueado por otra aplicación. Nosotros no vimos todavía la posibilidad que tiene Python de abrir archivos específicamente. Hay rutinas que se pueden utilizar en Python para trabajar con archivos externos o para generarlos muchas veces. Em, bueno, conectar con bases de datos o servidores de bases de datos que no se encuentran activos. Em, Intentar acceder desde subíndices de listas o tuplas, o sea, índices que no existen. Llamar también a un método o a una función que no existe. Si en los programas que estuvimos trabajando recién, si hubiéramos intentado invocar una función que no existe, me hubiera dado un error. Y también importar módulos que no existen. Ese es uno de los errores más comunes de todos. Y no siempre es un error que nosotros intencionadamente provocamos. No, a veces son errores, pongo un ejemplo. Supongamos que yo no hice el programa, supongamos que yo me bajé un script para instalar algo en Python, un programa basado en Python, no sé, un jueguito, por ejemplo, tengo un juego hecho en un pequeño ejecutable, pero no es básicamente un ejecutable terminado, es simplemente un archivo de salida de Python que tiene la posibilidad de ser ejecutado por un intérprete, por alguna terminal. Bueno, lo ejecuto, pero ese código no tiene incluido dentro todos los módulos que utiliza. Se supone que yo debería tenerlos instalados digamos, en mi entorno. Entonces es muy común que si
quien diseñó el juego tomó en cuenta en alguna parte de su instrucción que había que importar un módulo específico, por ejemplo, los módulos de TK-Inter para poder abrir una ventana o para poder generar una ventana en ese juego, porque jugar con terminal es medio aburrido, pero bueno. Pero supongamos que es un juego que tiene una ventanita para abrirse, necesita un módulo de TK o alguno similar. Entonces, supongamos que por algún motivo yo no tengo instalados esos módulos dentro de mi entorno. Bueno, me va a tirar un error de que lo necesito, claro. Necesito requerimientos, necesito dependencias, necesito ciertos eh, programas para que ese otro programa funcione. No alcanza solo con tener el lenguaje Python en muchos casos. Así que ese es uno de los errores, vamos a decir, no provocados más comunes que existen. Porque yo no tengo por qué saber que ese programa requiere, aunque me podía tomar el trabajo de abrirlo, ver qué, o de investigar a ver qué necesita para funcionar, sí, podría. Pero no le pidamos eso al usuario normal, al usuario común, a quien por ahí no está empapado en el tema. Pero bueno, al margen de eso, eh, ese es uno de los errores más comunes, que falte un módulo. Y obviamente lo tengo que instalar previamente. Muy pronto vamos a ver pip. Pip es vamos a decir, un gestor de paquetes para Python. Fundamentalmente instala esos módulos, instala muchos de los requerimientos que ciertos programas basados en Python necesitan para funcionar. Y vamos a ver cómo se soluciona este error de importar módulos que no existen. En algunos casos se puede instalar la aplicación que lo incluye o en lo más sano para el sistema, digamos. Así queda todo guardadito en el mismo entorno donde estoy ejecutando Python. Lo más sano es que yo los baje a través de algo llamado pip. Bien. Pero bueno, claro, hacer un virtual environment, un entorno virtual. De hecho, yo tengo uno hecho acá. Sí, tengo uno hecho para acá, para esta ejecución. Eso lo que tiene de bueno es que no me afecta al sistema. ¿Bien? Solamente corre dentro del entorno que acabo de crear. Eso es muy útil para instalarle módulos, librerías, etcétera, que después va a utilizar. Bueno, pero ya más, más adelante vamos a ver eso, porque ahora sería un poco complejo meterles esa información. Algunos ya la saben, pero bueno. Bueno, entonces, estos son los errores más comunes, ¿bien? Hay otros, por supuesto, pero esos son los errores más comunes. Sí, tengo como 4 proyectos, en cada uno con un BEM, sí. No puedo evitar perderme. ¿Cómo gestiona usted aquí? Bueno, es un tema, pero bueno. Sí, normalmente, igual te digo que generalmente yo los gestiono en carpetas bien diferenciadas y con entornos bien diferenciados, pero he llegado a tener hasta incluso entornos de Python con diferentes tipos de versiones. A veces se complica mucho cuando usas versión 2 y en otros usas versión 3, ahí donde se complica un poco el tema, pero no, tenés que tener todo lo más organizado posible. Sí, sí, sí. Pero sí, es un tema, es un tema. Sí, sí. Bueno, fíjense que acá en este ejemplo tenemos un while, true, esa es la condición, porque true puede ser una condición. Valor 1, dice ingresa el primer valor. Valor 2, un input, ingresa el segundo valor. Suma, valor 1 más valor 2. Print, la suma es... después les voy a enviar algunos ejemplos pero eso ya en los TXT. Les voy a mandar algunos ejemplos de esos ejercicios que les voy a mandar en un futuro TXT. No son ejercicios que hicimos en clase, sino para que los vayan viendo y los vayan aplicando. También van a tener ese tipo de ejercicios más adelante. En donde voy a mostrar algunas funciones que tienen input, ¿bien? Porque vi que me lo preguntaban bastante. Bueno, suma valor 1 más valor 2. Print,
La suma es, bueno, suma, respuesta, input debe ingresar otro par de valores. Acá viene el tema. Esto es un clásico booleano. True, false. Solo dos valores, como si se tratara de un binario. Si la respuesta es no, if respuesta igual n, break. Para el que preguntaba, no sé si 2 clases anteriores o una, cómo finalizábamos los whiles, si no era por la consecuente, con el consecuente cumplimiento de la condición. Ah, bien. Si no era con el consecuente, por eso le digo, tengan paciencia, todo se responde a la larga o a la corta. Con el consecuente cumplimiento de la condición, bueno, se usa este break. ¿Bien? Este es un break para detener el programa ante una respuesta a la que yo no quiero que llegue a través de una condición. O sea, yo quiero detener esto antes de que vuelva a dar la vuelta. Pero si pongo sí y no se cumple esta otra condición que está acá abajo, esto va a ser el bucle correspondiente porque es true. Y entonces nuevamente me va a pedir un primer valor, un segundo valor. ¿Pero por qué? Porque acá yo puse, ¿desea ingresar otro par de valores? Bueno, y ahí yo respondo sí o no. ¿Bien? Si pongo no, break. Break es una clásica instrucción de finalización, fundamentalmente de bucles, pero de los programas en general. Lo que pasa es que lo más lógico muchas veces es usarlo dentro de bucles. Ahora bien, ahora bien. Este break rompe un poco sin sin el devenir natural de un ciclo, es decir, no es que se rompe por cumplir una condición en el ciclo, se rompe por una excepción. Esto se considera una excepción. Este es el típico caso de excepción diseñada por nosotros. Después vamos a ver que hay otras, la próxima clase seguramente, no, seguramente sí, muy seguramente, que normalmente vienen de Python, no vienen de nosotros. Pero este es una típica excepción diseñada por nosotros. Es decir, yo estoy diciendo al programa, quiero interrumpir tu ciclo natural, tu, tu ciclo while, que con este true prácticamente siempre estaría girando, por una interrupción que impongo yo, a través de, obviamente, eh, de una instrucción que ya está predefinida, no es que la inventé yo, pero estoy poniendo una excepción. Los break se usan como excepciones muchas veces. En este caso para detener este bucle, para detener este ciclo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puse no. Y sin la excepción, ¿dónde terminaría ese bucle? No, no termina. Porque siempre sería verdadero. Sí, sí. Siempre tendríamos que estar poniendo, claro. Esto si no lo detenemos podría llegar a entrar en un bucle infinito, sí. Siempre me pediría valores. Obviamente en el mundo real yo lo podría detener con un control X, con un control C, con un control Z, o en el caso de Windows a veces cerrando las terminales también. Pero bueno, los exit también en algunos, el comando exit en algunos lenguajes también hace de interrupción. Pero bueno, este es el típico comando de excepción. Yo le estoy diciendo a mi programa, vos querés seguir cargando valores, fenómeno, pero si no querés cargar más, tenés una excepción, que en este caso sería la pregunta que te está haciendo ahí, qué es lo que querés hacer, y si decís que no, se activa un break y detiene el programa. ¿Bien? Esa es la típica excepción que nosotros podemos programar.
Conclusión. La próxima vamos a hablar de los errores más por ahí, más por defecto que tiene Python. Y después vamos a probar también el famoso try final y todas esas instrucciones también. Pero lo que voy es, normalmente una excepción es prever, que un programador prevea un mecanismo de finalización cuando realmente quiero ir por una vía alternativa que no es la normal o la habitual. A veces es provocada, como en este caso, porque quiero salirme del programa, pero a veces yo preveo una salida alternativa ante un posible error que podría llegar a generarse. Por ejemplo, en una división por cero. La división por cero, si bien prevé un error específico por defecto dentro de Python, yo podría programar algo para evitar que se divida por cero o para que repregunte en el caso de que alguien haya intentado dividir por cero y decirle no, no, hace otra cosa porque esa instrucción no es válida. Es decir, poner yo un mensaje, poner yo alguna salida alternativa para poder, de alguna manera, evitar esos errores o que los usuarios corrijan esos errores. En algunos casos, puede ser que la excepción implique, como en este particular, la finalización de un programa. Pero a veces son caminos alternativos simplemente para tratar de evitar que esos errores entren en un bucle infinito o entren en un error que harían terminar el programa de una forma irregular. En fin, son correcciones que hacen los programadores muchas veces para que un programa no termine de forma tan brusca o tan poco profesional en muchos casos. Bien, gente. Después vayan a la plataforma, van a tener algunas ejercitaciones. El que guste las puede ir practicando si quiere, a ver cómo van saliendo. Después cualquier cosa me comentan. Pueden comentarse en los grupos también, no hay problema. Así que bueno, y de a poco vamos a ir también haciendo algunas acá. Muchas gracias, nos veremos la semana que viene. Buen fin de semana para todos y bueno, como siempre. Buen fin de